En esta oportunidad vamos a trabajar sobre las vacunas en grupos priorizados. Vamos a conocer un poquito del origen de las vacunas, por qué una vacuna contra el COVID es importante, cómo funcionan las vacunas, los mitos y realidades sobre las vacunas y los grupos priorizados según la norma técnica de nuestro país. Las vacunas son herramientas poderosas para el control de las enfermedades infecciosas. Sobre todo en esta época nos referimos a la prevención del COVID-19. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son preparaciones que se han obtenido a través de estudios clínicos para generar inmunidad contra una enfermedad. ¿Cómo es este procedimiento? Pues estas sustancias que se van a inyectar al cuerpo van a motivar la generación y la creación de anticuerpos según el tipo de virus que se pueda haber estudiado, el cual se va a inocular. ¿Por qué una vacuna contra el COVID? Sabemos que nos encontramos en pandemia y actualmente no tenemos ningún tratamiento conocido ni aprobado contra esta pandemia, contra esta enfermedad específica. El desarrollo de vacunas seguras y eficaces contra el COVID va a contribuir a un avance muy importante porque va a ayudarnos a hacer frente a esta pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutábamos antes sin temor de adquirir o de, si lo adquirimos, el virus, no estar en riesgo de enfermar de forma grave ni de llegar a la muerte. Sabemos que las vacunas salvan millones de vidas y lo que nosotros debemos hacer es completar la dosis establecida según el tipo de vacunas. Vamos a ver cómo funcionan las vacunas. Las vacunas son bacterias o virus debilitados o muertos que se introducen al paciente por lo general a través de una inyección. Estas sustancias han sido previamente probadas a través de estudios clínicos en humanos y se ha verificado su eficacia, su eficiencia y además que no genera daño al ser humano. Luego que esta vacuna se va a inyectar al ser humano, lo que sucede es que los glóbulos blancos se activan, que son nuestras defensas. ¿Para qué se activan? Para producir anticuerpos, y estos anticuerpos van a combatir a la enfermedad que nos puede aquejar según el tipo de virus. Ingresa el virus debilitado o muerto del COVID, es decir, el virus del SARS, y los glóbulos blancos inmediatamente generarán anticuerpos contra ese virus, contra el virus del SARS, y va a combatir por lo tanto la enfermedad del COVID. De esta manera funcionan las vacunas. Existen muchos mitos sobre el tema de las vacunas. Un mito es que a veces dicen, si he sufrido la enfermedad ya no es necesario vacunarme. Esto es falso, porque según ya los estudios del Centro para el Control de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, la inmunidad del COVID después de una infección podría durar poco tiempo y pueden existir reinfecciones. Por lo tanto, es necesario vacunarse aunque hayas tenido en algún momento la enfermedad del COVID-19. Asimismo, otro mito es, las vacunas son más peligrosas que el COVID. Esto es falso, porque todos los medicamentos siempre tienen efectos secundarios. Las vacunas aplicadas hasta el momento solo han reportado síntomas como son dolor en el lugar de la aplicación, malestar general leve, dolor de cabeza leve, y ninguna de estas reacciones son peligrosas. Otros mitos son los siguientes. Las vacunas se han desarrollado en muy poco tiempo, por lo que no podrían ser efectivas. Hay mucho temor respecto a esto, pero les podemos decir que esto es falso, porque si bien las vacunas han sido producidas en corto tiempo,
pero han pasado por todas las fases necesarias de manera muy rápida, considerando que nos encontramos en emergencia sanitaria mundial, y ha obligado a la comunidad científica a acelerar estas etapas sin dejar de ser rigurosos y estrictos con los procedimientos. Recordemos que ahora también la tecnología ayuda mucho y lo que antes podía demorar muchos días, ahora se puede solucionar en segundos a través de la tecnología. Por eso que este mito es falso. Otro mito que también tenemos es la efectividad de las vacunas adquiridas por el gobierno peruano es muy baja. Esto es falso también. La efectividad de las dos vacunas adquiridas, tanto de la Sinopharm, la de AstraZeneca y actualmente sabemos que tenemos también la Pfizer, todas son efectivas. Se ha demostrado a través del estudio que la de Sinopharm tiene un 79% de efectividad y la AstraZeneca de 60-90%, lo cual supera la recomendación mínima considerada por la OMS. Así que es importante ponerse la vacuna que llegue al hombro, recuerden, y cumplir con las 2 dosis. Tenemos más mitos a despejar. Un mito es, una vez que me vacuné ya no tendré que usar mascarilla. Esto es falso porque no todos van a estar protegidos. Entonces es importante usar la mascarilla hasta que por lo menos la mayoría de personas estén vacunadas. El plan de vacunación de nuestro país tiene previsto aplicar vacunas de forma progresiva por grupos de edad y también por grupos de personas vulnerables con comorbilidades. Otro mito es, las vacunas contra el COVID van a modificar mi ADN. También esto es falso. Las vacunas contra el COVID no modifican ni interactúan con el ADN de nuestro organismo, no van a entrar a nuestras células. Lo que van a hacer es que, ya hemos visto en una lámina anterior, van a generar defensas naturales de nuestro organismo y van a producir anticuerpos. De esa manera es que funciona la vacuna. En ningún momento va a ingresar a tu célula para modificar el ADN. Esto debemos tener bien claro para orientar y educar a nuestra población. Bien, otro mito es que si me pongo la vacuna voy a tener el COVID-19. Esto es falso. Recordemos que las vacunas no contienen el virus vivo, sino que está atenuado, ¿no? Y por lo tanto no va a transmitir la enfermedad. Lo que va a hacer es que van a educar, van a enseñar, van a provocar a nuestro sistema de defensas a reconocerlo y a combatir al virus produciendo los anticuerpos. De esa manera funciona la vacuna. Esto hay que tenerlo bien claro para educar a nuestra población. Tenemos más mitos. Dice, la vacuna contra el COVID me puede magnetizar. Esto también es falso. Las vacunas contra el COVID no contienen ingredientes ni sustancias que van a producir campos electromagnéticos en la zona de inyección. No contienen partículas metálicas como hierro, níquel, litio, ni aleaciones raras. Por lo tanto, es falso. Otro mito es que si me vacuno, hará que la prueba dé positivo cuando me saquen, ¿no? algún tipo de examen o análisis. Esto es falso. Las vacunas autorizadas y recomendadas contra el COVID no provocan que al hacerte una prueba viral salga positivo. Al contrario, estas te van a proteger de enfermarte en un grado mayor, es decir, te van a proteger de que si te contagias del COVID no llegues a un estado grave ni tampoco llegues a morir por causa del COVID. Por eso es importante el tema de las vacunas y desestimar todo tipo de mitos que podamos escuchar o con los cuales nos podamos asustar por comentarios que surjan en nuestro alrededor. Vamos a conocer también un poco sobre cuáles son los grupos priorizados según el Plan Nacional Actualizado de la Vacunación. El objetivo general del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID es organizar e implementar las actividades de vacunación segura contra la COVID en forma gratuita y universal a toda la población. Y según la última directiva del mes de julio, indica que la población va de 12 años a más de los que residen en el Perú.
Los grupos priorizados para la vacunación contra el COVID son aquellos que tienen comorbilidades o situaciones de vulnerabilidad y que han sido recomendados por el equipo consultivo de alto nivel del Ministerio de Salud. ¿Y quiénes son estos grupos? Acá tenemos los grupos con comorbilidades y situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, personas con síndrome de Down, pacientes con hemodiálisis, enfermedades raras y huérfanas, personas con trastornos mentales y del neurodesarrollo, personas que están esperando algún trasplante, personas oncológicas, personas viviendo con VIH, otras que recomiende el equipo técnico. Entre las situaciones de vulnerabilidad nos encontramos a las gestantes, la población indígena, los docentes de zonas rurales y otros que recomiende el equipo de técnico consultivo de alto nivel del Ministerio de Salud. Estos son los grupos que van a ser priorizados según el plan anual de vacunación en nuestro país. También el Ministerio de Salud nos recuerda la importancia de completar las 2 dosis, ¿no? Recordemos, la vacuna contra el COVID-19 va a disminuir el riesgo de desarrollar síntomas graves de la enfermedad. Muchas gracias por la atención brindada y recordemos la importancia de las vacunas, desechar todos los mitos y les dejamos importante bibliografía que les va a ayudar a ustedes a profundizar en la información. Gracias.